¿Quién o qué es esa gran ramera? Antes de responder a esa pregunta, debemos entender el hecho de que vamos a manejar material muy sensible. Vamos a hablar de religión, sobre todo. La religión implica creencia, implica tradición, sentimientos muy personales, por lo tanto es un asunto delicado. Por ello, con todo lo que vamos a decir, no pretendo ni mucho menos ofender a nadie, aunque será inevitable. En todo ello tendremos que hacer un ejercicio de discernimiento o separación entre la institución religiosa y las personas. La religión ritual es el esfuerzo humano inspirado por Satanás para pretender llegar a Dios. Poco después del diluvio universal, después de que los hombres empezaran de nuevo a multiplicarse sobre la tierra, paulatinamente fueron alejándose de Dios de nuevo. Satanás conoce a la perfección la profecía bíblica. Sabía que un día Dios tomaría forma de carne y que nacería de una virgen en esta tierra, también que moriría en una cruz, porque Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna y el infierno, creado para el diablo y sus demonios. Sepamos que el diablo odia a Jesús y se ha propuesto destruir la obra de Dios, el Evangelio de la gracia. El hombre, hermanos, es un ser espiritual, no olvidemos eso. Satanás se ha aprovechado de ello y desde el tiempo de la construcción de la Torre de Babel, véase el capítulo 11 de Génesis, después del diluvio, ha estado enseñando al hombre a cómo, entre comillas, llegar a Dios a través de las diferentes religiones. Pero el hombre no puede llegar a Dios porque es un ser caído. La enseñanza que da Roma de que Pedro fue el primer papa es absolutamente falsa. No fue sino hasta principios del siglo VII, escuchen, pasaron 600 años, que empezó a surgir la figura del pontífice romano, tal y como se entendería hasta el Concilio Vaticano I. En la época de Juan, Roma era la ciudad del emperador romano. Es más, Juan se asombra en sumo grado cuando en visión ve que en el nombre de Cristo esa aparente iglesia estaba, cito, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, versículo 6 del capítulo 17. Cosa que ocurrió mucho más tarde del tiempo de Juan. No obstante, existe la explicación que aclara el porqué del sustantivo Babilonia aplicado a Roma. Y vamos a ver esto, es muy interesante. Vamos a ver el transcurso que va de Babilonia, la situada en la tierra de Sinar, en la actual Irak, de ahí a Pérgamo y de ahí a Roma. Escuchen bien, la primera ciudad construida después del diluvio fue Babilonia. Allí Satanás empezó a levantar su centro de operaciones. Babilonia, cuna de la religión imposible, incluso después de la dispersión de los pueblos por toda la tierra, Babilonia seguía siendo el centro de la religión. Una vez Babilonia como ciudad fue destruida, véase Jeremías capítulo 51, los sacerdotes babilónicos fueron forzados a dejarla y se trasladaron a la ciudad de Pérgamo, Asia Menor, donde estuvo ubicado su cuartel general durante varios años. En esa ciudad, la Biblia dice que se hallaba el trono de Satanás. Ahora recordémoslo, veamos Apocalipsis 2, versículo 13, donde nos dice eso justamente, que el trono de Satanás estaba ahí en Pérgamo. Cuando el rey de Pérgamo, Átalo III, que tenía el título de papa, curioso, ¿verdad?, murió en el año 133 a.C., dicho rey hizo testamento para que este oficio fuera trasladado a Roma. Ahora, los etruscos que llegaron a Italia desde Lidia es en la actual Asia Menor, introdujeron la religión mística babilónica con sus ritos allí. Lidia estaba ubicada, como digo, cerca de la ciudad de Pérgamo. Interesante, ¿verdad? Sigo. Los etruscos, antecesores de los romanos, pusieron un papa sobre su sacerdocio que tenía poder sobre la vida y la muerte. Años más tarde, Roma aceptó ese papa como su gobernador civil. El emperador Julio César fue constituido sumo sacerdote soberano de la orden etrusco-babilónica y de esta manera fue heredero de los derechos y los títulos que habían sido trasladados a Roma por los etruscos desde Lidia. Por lo tanto, el primer César romano llegó a ser
la cabeza del sacerdocio babilónico. Roma llegó a ser sucesora de Babilonia a través de Pérgamo, como el centro religioso para su culto. Este mensaje de Jesús fue revelado al apóstol Juan en la isla de Patmos alrededor del año 94 o 96 después de Cristo. En este tiempo el trono de Satanás estaba en la ciudad de Pérgamo, como ya hemos dicho. Fue al final del siglo IV después de Cristo que el obispo de la iglesia en Roma, léase Dámaso I, fue elegido para obtener el ministerio papal sobre la religión babilónica. Y he aquí la conexión de Babilonia a Roma. ¿Lo entendemos? La Roma religiosa lleva el título en su frente, sin lugar a dudas: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Roma es la Jerusalén que el diablo ha escogido para sus planes de confundir al mundo y de brindarle otro evangelio. Al contrario que con el cristianismo bíblico, el cristianismo de Roma nunca jamás tuvo contratiempo alguno a lo largo de la historia, ustedes lo saben. Por contra, ha imperado sobre las naciones, sobre los reyes, emperadores, incluso hoy en día. Como ya apuntamos, el Papa es la persona más valorada de este mundo. El catolicismo romano es un sincretismo, que significa una mezcla, formado por diversas creencias. Sería una mezcla de judaísmo, paganismo, filosofía platónica, aristotélica, etc. Idolatría, mucha idolatría y suficiente cristianismo aparente para que parezca respetable a los ojos de aquellos que no disciernen. San Pablo, tan cuidadoso al enumerar las jerarquías y los oficios de la Iglesia cristiana en su periodo de formación, menciona y habla de apóstoles, profetas, evangelistas, doctores, pastores, sin hacer la más pequeña referencia a la denominación del pontificado.